Hola, Buenas tardes, profe. hola, buenas tardes. Bueno, les comentaba que les iba a mostrar bueno, les muestro, ¿no? En matemática, cómo crear las gráficas. Permítanme iniciar el aplicativo. Ahorita les comparto la pantalla, ¿vale? Ok. Ok, bueno, entonces, a ver, como les contaba, es bueno que veamos las regiones porque eso nos da una idea completa de cómo, pues cómo se va, no tanto de cómo se va a generar el sólido, sino cuál es la región sobre la que tenemos que trabajar, ¿no? Esta región corresponde precisamente al ejemplo con el que terminamos la clase anterior, ¿sale? Teníamos, fíjense en el código, quizás no conocen matemática, pero no es necesario que lo conozcan, incluso pueden utilizar otras aplicaciones, lo que ustedes sepan utilizar, les gusta utilizar. Por ejemplo, a algunos les gusta GeoGebra, a otros les gusta MATLAB, en Excel incluso también pueden hacerlo, ¿no? O sea, es libre, ¿no? Y bueno, entonces yo nada más les muestro esto como una invitación. Pueden copiarlo, el código, si quieren probarlo en matemáticas, si lo tienen o si lo pueden conseguir. Y bueno, ya extender ustedes la aplicación, ¿no? Si a ustedes les gusta. Lo primero que está haciendo es graficar una curva de nivel. Eso significa contour plot. Las curvas de nivel o el contour plot sirve para graficar ecuaciones. En este caso, la ecuación que estoy graficando es x igual con 0, que es uno de los límites, y x igual con 1, que es otro de los límites, otra de las ecuaciones que había que graficar, ¿no? Nos sirve para delimitar, por ejemplo, voy a delimitar la región de -1 a 2 para el eje x y de 0 a 5 para el eje y. Ahora, el que dice contour style dice cuál es el color de cada uno de las rectas, ¿no? La primera va de color verde, la primera es x igual con 0, precisamente la que estamos viendo aquí, y de hecho si yo paso el cursor encima me dice que es x igual con 0, y la segunda es x igual a 1, y el color que le asignamos es rojo, ¿vale? Ahora, esto es lo primero que dibuja el programa, incluso se los puedo mostrar si yo borro eh, esa sección del código. Bueno, lo voy a ejecutar para que vean el resultado, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Lo único que dibuja son las rectas, pero el marco es exactamente el mismo. Les voy a agregar lo demás que estaba por ahí. La siguiente parte del código nos dice que va a graficar, o sea, la función plot lo que hace es representar gráficamente funciones, pero esta es la diferencia con el contour plot. O sea, graficar las funciones es únicamente graficar lo que está del lado derecho de la función, o sea, precisamente lo que indica la relación de correspondencia. Que x cuadrada más 2 es la relación de correspondencia de la primera gráfica o la primera ecuación, si lo quieren ver así. Y x más 2 dividida entre 2 es la relación en la segunda, ¿no? En el segundo caso. Entonces, esto se los muestro así porque es una alternativa. Lo podrían haber, o sea, podría haber incluido acá arriba, pero entonces habría que poner los colores explícitamente para el plot, ¿no? De esa parte. Le estamos indicando de dónde a dónde queremos graficar para x, únicamente para x. Pero como ya está definido el valor para y, o sea, de dónde a dónde se va a graficar, pues ahí mismo es donde se va a graficar, ¿no? Entonces, bueno, voy a eliminar esto último, bueno, a recortar todo esto último para que veamos el efecto de qué es lo que está haciendo eso. Pues lo que está haciendo es dibujar la parábola y la recta, ¿no? Más o menos como lo hicimos ayer en la clase.
Y entonces, para fijarnos cuál es la región, precisamente como está diciendo, la región que está limitada por cada una de esas curvas, pues entonces es toda esta región que está al centro, pero para poder verla, entonces utilizamos otra vez la función de graficar, pero ahora indicamos nuevamente las dos gráficas, las mismas gráficas. Se dan cuenta, el código no cambia más que en esta parte de aquí, donde indicamos el X. X va de 0 a 1. ¿Por qué de 0 a 1? Porque son los límites precisamente sobre X, que los estamos indicando desde aquí. Si yo lo modificara, ahorita vemos qué pasa con las modificaciones, ¿no? Me va a mostrar completamente una situación distinta. Filling es la opción de relleno, o sea, vamos a rellenar desde la curva número 1. La curva número 1 es la primera gráfica, hasta la curva número 2, pero en la curva número 2 hay que ponerla entre llaves también, como está aquí indicado, ¿no? Entonces, esta es la curva número 2 y cuando yo ejecuto estas líneas de código, pues entonces me muestra eso como resultado. Vamos a hacer algunos cambios, como les decía, o sea, por ejemplo, en esta parte de aquí lo recorto. Aquí voy a hacer cambios. En vez de decir que grafique de -1 a 2, voy a decirle que grafique de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? Entonces se dan cuenta que respeta el mismo ancho, pero únicamente está graficando de 0 a 1, etcétera, ¿no? O sea, ahí le estamos dando ciertos límites o estamos limitando la capacidad, si lo quieren ver así, del dibujo. Me gustaría ver una representación más completa, entonces lo pongo de -1 a 2, ¿no? Y de ahí podemos hacer cambios como queramos, o diversos cambios. La siguiente parte del relleno, pues voy a decirle que lo grafique de -1 a 2, o sea, de que lo único que cambie es lo del filling. Ajá. Y pues como se darán cuenta, lo que rellena es todo el espacio, ¿no? Desde -1 a 2, ahí hace todo el relleno, desde la gráfica de arriba hasta la gráfica de abajo. Entonces, por eso aquí es que hay que indicarle de dónde a dónde queremos que haga el relleno, ¿no? Yo quiero que lo haga desde x igual con 0 hasta x igual con 1, es lo que le estoy indicando en esa parte del código, pero quiero seguir viendo la gráfica, por eso es que puse la gráfica desde la parte anterior, ¿no? Ahora, les decía al principio que si nosotros queremos agregar estas gráficas desde el principio, habría que ponerlas acá arriba, pero como ecuaciones, ¿no? Entonces tendríamos que incluir la y en la parte de aquí arriba como una ecuación y graficarla, ¿no? Entonces, bueno, si más aún, si lo que queremos además es ver el eje, porque aquí quizás no está muy claro dónde está el eje o dónde están los ejes de coordenadas, pues entonces podamos hacerlo, ¿no? Si queremos ver el eje de rotación, yo por ejemplo voy a enfatizar en el eje de rotación con una Y. Entonces voy a poner aquí, perdón, con una recta de color negro. Ajá. Entonces voy a decir que Y es igual con 0, Y igual con 0, o Y igual con 0, es el eje horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Representa el eje horizontal, de hecho. ¿Sale? Y entonces aquí le voy a poner la opción, porque me va a graficar en verde la primera, en rojo la segunda, pero le voy a poner la tercera de color negro, ¿no? Le voy a poner black. ¿No? Cuando Y es igual con 0. Solo que aquí hay que tener algo de cuidado, porque Y la está graficando desde 0 hasta 5. Entonces es posible que cuando lo ejecutemos no se vea el resultado, eso es porque necesitamos darle más espacio. O sea, necesitamos graficar, por ejemplo, desde -0.1 para que ya se pueda ver, ¿no? Y aquí abajo ya se ve el efecto. O sea, esta línea de color negro es el eje horizontal, el eje de las X, y es el eje de rotación. Entonces ya más o menos ahí podemos tener una idea, ¿no? De cuál es el radio menor y cuál es el radio mayor. Incluso ya un poquito más detallado, si nosotros damos clic sobre la imagen y luego damos clic derecho, ajá, bueno, clic izquierdo, perdón, clic, no, clic derecho, ¿sí? Si damos clic derecho, entonces podemos guardar el gráfico, ¿no? Ahí aparece un cuadro emergente, si ustedes dan clic derecho, les aparece un cuadro emergente en el que podrían guardar el gráfico, ¿no? Como una imagen. Entonces, esta imagen ya la pueden visualizar, la pueden tener ahí almacenada, solamente la ven desde aquí. Y bueno, ven cuál es el radio mayor y cuál es el radio menor, ¿no? Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, ¿cuál es el radio menor? El que está más cerca del eje de rotación. Ya sabemos que el eje de rotación es este color negro. Entonces, la distancia menor se encuentra a la primera recta, que es la de color naranja. Incluso aquí la podemos ver a colores, pero que es la de la recta, ¿no? La segunda gráfica que está ilustrada aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, ya nosotros a mano podemos hacer la representación, o sea, podemos visualizarlo y decir cuál es la primera gráfica, cuál es la segunda gráfica y entonces cómo hago las elecciones, ¿vale? No profundizo porque el propósito del curso no es enseñarles esta parte, pero bueno, les dejo ahí eso por si ustedes quieren profundizar, quieren hacer más.
Y bueno, pues ahí lo dejo, ¿vale? Ahí está la ilustración. Ahora, por ejemplo, voy a tomar la imagen, así como está, permítanme, voy a guardarla. ¿Ya? Y ahorita voy a pasar a la pizarra para que sigamos discutiendo esta parte, ¿no? O completemos esta parte. Ok, entonces, a ver. Bueno, entonces teníamos en la clase anterior, ¿verdad? A ver, ay, no es esto. A ver, espérame. Ya, aquí está. ¿Vale? Entonces teníamos esta parte, ¿no? Ok, ahí está el intento de gráfica que hice, que quizás no estaba muy alejado, ¿no? Pero bueno, la representación no se puede comparar con una representación geométrica más precisa como lo dan las imágenes, ¿no? En un programa. Entonces aquí lo voy a poner de este lado para que discutamos esto del radio mayor y el radio menor. O sea, también aquí verificamos lo que vimos a nivel algebraico, que no había soluciones reales, o sea que no había intersección entre las dos gráficas, lo podemos verificar en esta región. Otra cosa, bueno, que dijimos, ¿cuál es el radio 1? Recuerden, el radio 1 es la distancia desde el eje de rotación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner el eje de rotación es el de color negro hasta la recta que es más cercana, ¿no? En este caso, la recta que es más cercana, pues es o la curva que es más cercana es esta de aquí, ¿no? Cuya ecuación, pues es medio de x más 1, ¿no? Como la serie y igual a un medio de x más 1. Entonces esto representa el R1, que fue lo que seleccionamos. Aquí está la relación, la conexión. ¿Vale? Y la R2, que es el eje mayor, pues sería la que está más alejada, visto así, ya más precisamente la que está más alejada del eje de rotación. ¿Vale? Es lo que estaríamos considerando. Y la que está en el eje, en este caso, es la parábola, que es y igual a x al cuadrado más 2, precisamente lo que seleccionamos aquí, ¿no? Espero que con esto, pues, quede más claro, que ya la figura nos esté dando una idea mucho más aproximada, más bien mucho más precisa de lo que está sucediendo, y pues que lo podamos aplicar en futuras ocasiones o para futuros elementos, ¿no? Tampoco es necesario que tengan un programa, o sea, si no tienen un programa o no saben utilizar alguno para graficar, no hay problema, porque se supone que ustedes saben graficar a mano, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a continuar. En el siguiente ejemplo, vamos a cambiar ligeramente lo que hicimos en el ejercicio anterior. Voy a poner aquí, repetir el ejercicio anterior, pero rotando la región alrededor del eje, o bueno, vamos a poner así, de la recta y igual a 3, ¿sale? O sea, la recta y igual con 3 va a representar ahora nuestro nuevo eje de rotación, ¿sí? El nuevo eje de rotación, ¿vale? Entonces, para tener una visualización, ¿no? de esta parte, permítanme dejar de compartir la pizarra un momento, voy a regresar a la gráfica en matemática, ¿sale? Y entonces lo que ahora quiero es ver el eje, ¿no? El eje de rotación. Quedamos que el eje iba a ser y igual con 3, esto lo estoy representando en esta parte, y igual con 3. Va a aparecer de color negro, ¿no? Entonces ahora la situación se revierte, el eje de rotación ya no está por debajo, y ahora está por arriba, ¿no? Entonces ahí, si va a rotar, pues lo que va a hacer es irse para arriba, ¿no? El sólido, en lugar de rotar hacia abajo, va a irse hacia arriba. En ese sentido va a ser la rotación, ¿sale? Pero entonces ahora cambia la perspectiva completamente, ¿no? Entonces voy a tomar esta figura, ¿sale? La voy a guardar
como hace rato, para llevarla a la pizarra y seguir discutiendo. Ahora discutir bajo esta perspectiva el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a incluir la imagen aquí. Ajá. Ahí está. Entonces, ahí está la imagen, ¿vale? Ya cambiamos el eje de rotación, incluso si quieren lo podemos señalar directamente, ¿no? Este es el eje de rotación, eje de rotación, lo vamos a dejar así. ¿Cómo se llama el eje de rotación? Es una recta, es y igual con 3, entonces eso también tenemos que tenerlo ahí presente, ¿no? Es y igual con 3. Ahora entonces, bajo esta perspectiva, vamos a utilizar la misma perspectiva anterior. O sea, cuando nosotros generemos, hagamos el ciclado, por así decirlo, o sea, rotemos la figura, pues entonces va a hacer esto, ¿no? Se va a ir hacia arriba. Pero recuerden que hay que tomar la perspectiva del rectángulo, perdón. O sea, dibujamos un rectángulo aquí, ¿vale? Y entonces, desde ese momento, desde que dibujamos el rectángulo, podemos ver cuál es la distancia más cercana al eje de rotación. Ahora, la distancia más cercana al eje de rotación sería la de la parábola, ¿no? Entonces, R1, en este caso, sería x al cuadrado más 2, que es la distancia más cercana al eje de rotación. Y luego seleccionamos la distancia más lejana al eje de rotación, ¿no? Que sería la de hasta acá abajo, ¿no? La de hasta acá abajo pues, es la recta, entonces R2 sería un medio de X más 1, ¿no? Ese sería el radio mayor. Y cuando nosotros hagamos rotarlo, ¿no? Pues entonces este rectángulo va a girar alrededor del eje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a considerarlo de esa manera. Y se forma, ¿no? Entonces se forma un cilindro. Ahí lo estoy poniendo como el medio cilindro que se forma, ¿no? Incluso lo podríamos ver así. Ajá, ajá. Ahí espero que logren ver que se forma el medio cilindro al hacer la rotación. Pues si hacemos la rotación completa, pues se forma todo el cilindro hueco, ¿no? Lo que les mostraba la clase anterior. Ajá. Entonces, en este caso estamos viendo el medio cilindro. La intención es que vean cómo más o menos se forma el sólido. Pero lo que sí es importante entender es cuáles son las distancias, ¿no? de los ejes. Pero aquí hay que tener más cuidado aún. Ajá. O sea, la distancia desde el eje y igual con 3, pues hay que tomarla precisamente como eso, ¿no? Como la distancia. Ahorita lo estoy viendo tomando como referencia al eje 3, pero al eje y igual con 3, pero recuerden que nosotros siempre tenemos como referencia al origen, ¿no? Entonces, voy a volver a dibujar aquí el rectángulo. Voy a poner aquí el rectángulo. Ahí está. Fíjense. O sea, la distancia más corta a nivel geométrico, como lo estamos viendo aquí, es esta de acá. Es esta. Ajá, entonces, vamos a pensar que R1 es x al cuadrado más 2. Pero ojo, si nosotros resolviéramos el problema de esa manera, ¿estarían ustedes de acuerdo que, como también les encargué ayer, que si cambiamos, lo ponemos al revés, qué es lo que estaría sucediendo, poner las cosas al revés, pues va a salir el signo negativo, ¿no? Lo cual no es coherente con el resultado. Debería de ser positivo. Sería negativo si nos equivocamos de eje, pero aquí hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. ¿Dónde está el detalle? Precisamente el detalle está en la distancia, ¿sí? O sea, ¿de dónde tomamos la distancia? Entonces, permítanme regenerar esta parte de aquí. Voy a regenerar esta parte de aquí. Entonces, ¿cuál es la distancia real? O sea, ¿cómo medimos distancias? ¿Cómo medimos la longitud de este segmento? ¿Quién me puede decir cómo medimos la longitud de este segmento? Con la fórmula de distancia entre dos puntos. Puede ser así, con la fórmula de distancia entre dos puntos, pero tendríamos que calcular entonces cada uno de los puntos que están por aquí, ¿no? O sea, la idea es hacerlo genérico para cualquier punto que esté aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, este punto, este de aquí,
cualquiera que sea la coordenada X, ¿cuál es la coordenada Y? De hecho, aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí está señalado Y igual con 3, o aquí también, como lo señalé hace rato, es Y igual con 3. Ajá. Y cualquiera que sea X, ¿cuáles serían las coordenadas de cualquier punto que están sobre la parábola? Porque eso es lo que vamos a medir, la distancia que hay entre esa recta y la parábola, ¿no? ¿Cuál sería? Pues la diferencia, ¿están de acuerdo? O sea, esta distancia, esta de aquí, sería la diferencia que hay entre el eje de rotación y la recta, perdón, y la figura geométrica, la gráfica, ¿vale? Entonces, realmente, esto nos sirve como idea, pero realmente la distancia sería 3 menos x al cuadrado más 2. Ajá. O sea, así medimos las distancias, ¿estamos de acuerdo? Entre dos puntos, de hecho, sobre un solo eje, porque lo estamos viendo sobre un solo eje, es la diferencia, ¿no? Entre las coordenadas. ¿Sí me siguieron? Entonces, ahora, ¿cuál es la distancia? Siguiendo la misma idea, ¿cuál es la distancia entre el eje de rotación y la recta o la gráfica que está más alejada del eje de rotación? Pues nuevamente es la diferencia, ¿no? O sea, sería el eje de rotación, que es 3, ¿sí? Menos un medio de x más 1. Ajá. Esa sería realmente la distancia, ¿no? O sea, hace rato nos servía como idea, ¿sí? Pero hay que concretizar las ideas, hay que tener cuidado con lo que estamos realizando, ¿no? Entonces, en este caso estamos midiendo la distancia, la longitud que hay entre dos puntos, ¿vale? Entonces, de esta manera, cuando resolvamos el ejercicio, cuando escribamos el resultado, ya no va a haber incoherencias, ¿no? Vuelvo a repetirles, si nosotros hubiéramos considerado x, o sea, vemos que la distancia es a la parábola, que x cuadrada más 2, entonces esa es la distancia, lo tomo como la distancia. Y el 1 medio de x más 1 lo tomo como la distancia. Cuando hagamos el ejercicio, el resultado va a salir negativo. Y en ese caso estaría mal, no por el signo negativo, sino por el procedimiento. Ajá. En el caso anterior, voy a volver a repetir lo del caso anterior, el ejemplo de la clase de ayer. Si lo hubiéramos hecho al revés, ¿sí? Nos hubiera salido el signo negativo, pero el procedimiento no podemos considerarlo malo, ¿no? O sea, porque estamos tomando el eje de rotación de referencia como la X. Ajá. Entonces, solamente basta que pongamos ahí algunos argumentos, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, bueno, salió negativo porque en realidad la gráfica que está por arriba es R2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tendríamos que haberlo volteado. Pero cuando el eje de rotación no es ninguno de los, o sea, ahora cuando el eje de rotación no es ninguno de los ejes triviales, voy a decirles así, o sea, no es ninguno de los ejes del sistema de coordenadas rectangulares, o sea, no es X ni es Y, sino otra recta como es en este caso, entonces ahí sí es donde el procedimiento cambia, ¿no? O sea, donde cambia la perspectiva, que es lo que les decía ayer. Entonces, por eso conviene que como que lo aterricemos a un rectángulo. Un rectángulo, fíjense, un rectángulo donde uno de sus puntos es una de las gráficas, ¿no? O sea, forzosamente, por así decirlo, uno de los puntos tiene que estar sobre las gráficas. Entonces, por ejemplo, este punto de aquí está sobre la parábola, este otro punto de acá abajo está sobre la recta. Uno está más alejado del eje de rotación y otro está más cerca del eje de rotación. Pero ¿cuál es la distancia entre esos dos puntos? Si nada más los vemos como puntos, y vuelvo a insistir en eso, si nada más los vemos como dos puntos, basta con que calculemos la diferencia entre ellos dos, ¿sale? Sin importar cuál sea la coordenada X. Y no es tan complicado como la distancia entre dos puntos. Si calculan la distancia entre esos dos puntos como coordenadas, les va a salir lo mismo. ¿Por qué? Porque la coordenada en X es exactamente la misma. Es X. No sabemos cuál sea. Puede ser cualquiera de todas estas, de entre 0 y 1. Pero entonces genéricamente es X. La coordenada Y es X al cuadrado más 2 y un medio de X más 1. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces, utilizamos la misma formulación, ¿no? O sea, ya el volumen sería igual a la integral de 0 a 1, ¿sí? Es decir, la integral de 0 a 1 de pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado diferencial de X, ¿no? Sustituimos, entonces tendríamos la integral de 0 a 1 de pi por R2 al cuadrado, que sería 3 menos
Ya lo voy a poner así, menos un medio de x menos 1, o sea, podríamos ponerlo como 2, ¿vale? 2 menos un medio de x al cuadrado, menos, aquí también lo voy a desarrollar, sería 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Diferencial de x. Ajá, entonces tenemos 2 menos un medio de x al cuadrado, menos 1 menos x al cuadrado al cuadrado, ¿vale? Y desarrollamos, ¿no? O sea, desarrollamos la integral, el cálculo. Pi es constante, puede salir de la integral, lo podemos la integral de 0 a 1, nos aventamos todo el rollote ahí, ¿no? Sería 4 menos x, ¿no? Más un cuarto de x al cuadrado, menos 1 más 2x al cuadrado, menos x a la cuarta, ¿no? Diferencial de x. Me parece que así quedaría. A ver, compruébenlo, háganlo ustedes y me dicen, ¿no? Si algo salió mal o lo checamos, pues. Profe, bueno, a mí bueno, no me quedó claro por qué se restaba el 3 en los radios. Ok, bueno, antes de continuar con eso, aquí me acabo de dar cuenta que es 2x, ahí sí debería de ser 2x, ahorita lo checan, ¿vale? Bueno, nuevamente, la idea es, o sea, siempre dibujar un rectángulo, ¿no? O sea, el eje de rotación es este que está acá arriba, pero hay que dibujar un rectángulo que está sobre la región de rotación, o sea, la región que va a rotar para generar el sólido de revolución. Sin embargo, recuerden que o sea, todas las distancias en el espacio de coordenadas rectangulares tienen que ser desarrolladas con base en los ejes de coordenadas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, esto que estoy dibujando aquí es la traslación, o va a ser la traslación del dibujo que tengo acá representado a este de aquí. Entonces, el eje de rotación lo voy a poner de color blanco, que es y igual con 3, es este de aquí, es y igual a 3. Ese es el eje de rotación. Ya no es el eje X, tampoco es el eje Y. Esa es una diferencia muy importante. Luego, entonces, acá voy a poner el rectángulo. Bueno, voy a tratar de hacerlo más. Ahí está el rectángulo, ¿no? Ok. Ahora, selecciono cualquier punto que esté en la superficie, en la parte superior, voy a decirles, en la parte superior del rectángulo. O sea, un punto es este. Yo sé por la figura geométrica, esta de acá, que el punto está localizado sobre la parábola, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que este punto tiene coordenada X, ¿cuál es la coordenada Y de este punto? O sea, ¿cuáles son sus coordenadas? Serían X, X al cuadrado más 2. Ajá, y luego el punto que está abajo, el que está en la parte inferior del rectángulo, pues también tiene coordenadas X, un medio de X más 1. Hasta ahí vamos bien, compañera. Sí, profe. Ok, sí, fue Fernanda. Sí, fue Fernanda. Ok. Entonces ahora estamos trasladando esta parte de aquí, estas ideas, a estas de acá. Ajá. Ahora, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que hay entre el eje de rotación? Aquí voy a hacer un mega zoom a la figura geométrica. ¿Cuál es la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto que es más cercano, ¿no? ¿Cuál sería la distancia? ¿Están de acuerdo que sería la diferencia? Sería la diferencia entre 3 y x al cuadrado más 2. Ahora, es que esto del cálculo de la distancia, hay que checarlo, o sea, como hace rato proponía su compañero, ¿no? Jesús, creo era. Pues calculen la distancia entre dos puntos. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Si yo pongo este punto aquí que es paralelo, voy a decir que es paralelo a cualquiera de estos dos, del punto color amarillo y el punto color verde. ¿Cuáles son sus coordenadas? Serían x, 3. Ajá, porque sabemos que y es igual con 3 sobre cualquier punto de esta recta. ¿Cuál es la distancia entre ellos? Si ustedes utilizan la fórmula de distancia entre dos puntos,
Pues el resultado va a ser lo que escribí hace rato, que es el R1. 3 menos x al cuadrado más 2. Si quieren, o sea, lo pueden desarrollar, ¿no? O sea, la distancia sería la raíz cuadrada, ¿no? ¿Cómo se hace? Se calcula la diferencia entre componentes. Ahí es donde espero que lo vean, ¿no? X menos X, pues es 0, 0 al cuadrado, 0, ¿no? Entonces, la segunda sería 3 menos la segunda coordenada que es X al cuadrado más 2 al cuadrado. Se elimina la raíz y bueno, ya les hice el desarrollo, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. De que, el chiste es que quede claro. Ahora ya, ya comprobaron esta parte de abajo. Sí, profe, está bien. Sí, no, me había equivocado en esto de aquí. Entonces, bueno, lo único que podemos ahí abreviar sería el 2x al cuadrado con un cuarto de x al cuadrado. Parece que serían 9 cuartos de x al cuadrado, ¿no? Sí, sí, 9 cuartos de x al cuadrado. Estamos, entonces, bueno, ¿cuánto daría como resultado? ¿Ya lo calcularon? Sale 51 pi veintuavos. 51 pi octavos. Veintuavos. Bueno, sobre 20. 51 sobre 20 de pi. ¿Estamos? A ver, ahí, si alguien más lo verifica, por favor, y listo, ¿no? Con eso estaríamos concluyendo este ejercicio. Profe, en esa parte de las distancias estamos considerando a 3 como la distancia total de las dos gráficas, ¿no? Bueno, no como la distancia total, sino como la distancia base entre esas dos, ¿no? Algo así. Bueno, sería la distancia que hay desde el eje X hasta el eje de rotación, más bien, ¿no? O sea, S3, Ajá, sí, sí. ¿vale? Y entonces, con base en eso, o sea, como se miden distancias aquí, es medir distancias en el plano de coordenadas rectangulares o en el espacio R2 como usualmente se realiza, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta, lo que siempre hay que tener en cuenta, ¿vale? Listo, no hay dudas, entonces, comentarios, ¿todo bien? Bueno, yo nada más es para reafirmar. Entonces, el 3 menos x cuadrado más 2 es el resultado de la diferencia entre las distancias, ¿no? El Sí, 3, bueno, los radios, cuando ya se pasa a y igual a 3 como el eje de rotación. ajá, 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 ajá. Sí, Ah, sería la ok. diferencia, si lo quieren ver, sería la diferencia entre las distancias desde el eje X. Si lo quieren ver así, es una forma de verlo también. Ok, muchas gracias. Ahora, bien. Bueno,
Entonces vamos a desarrollar otro ejemplo. Ejemplo, ¿qué pasó? Considere el sólido que se genera al rotar la región limitada por y igual a 1/8 de x al cubo. Entonces aquí dice, considere el sólido que se genera al rotar la región limitada por y igual a 1/8 de x al cubo y y igual a 2x alrededor del eje y. ¿Vale? Entonces considere el sólido que se genera al rotar la región limitada por y igual a 1/8 de x al cubo y y igual a 2x. Fíjense, a diferencia del enunciado del ejemplo anterior, la región limitada solamente nos dice que está entre dos gráficas, ¿no? O sea, la región limitada por las gráficas y ya. O sea, no nos dice nada más, es toda la información que tenemos. Alrededor del eje Y, ¿no? O sea, se da por entendido que los límites son los puntos de intersección de las gráficas. Ajá. O sea, lo que vamos a considerar como los límites de dónde a dónde vamos a integrar, por ejemplo, pues son los puntos de intersección de las gráficas. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner, calcule su volumen. Ajá. Entonces, bueno, primero vamos a calcular el punto de intersección de las gráficas, ¿no? O sea, 1/8 de x al cubo tiene que ser igual a 2x. Entonces, bueno, por ejemplo, para no trabajar con fracción, pues vamos a pasar multiplicando el 8 del otro lado y luego pasamos restando lo que queda, ¿no? O sea, tendríamos x al cubo menos 16x igual con 0. ¿No? Podemos factorizar, o sea, factorizamos a x y queda x multiplicado por x al cuadrado menos 16. X al cuadrado menos 16 es una diferencia de cuadrados, entonces las raíces son x1 igual con 0, ¿verdad? x2 igual a 4 y x3 igual a menos 4. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, como aquí es una diferencia de cuadrados, pues es x menos 4 por x más 4, y de ahí despejando los valores, pues ya salen estas dos cantidades, ¿no? Entonces, son 3 puntos de intersección. Nos dice que las gráficas se intersectan en 3 puntos. Entonces, la gráfica o la región, perdón, la región que se genere en la intersección de esos 3 puntos junto con las gráficas, al rotarla alrededor del eje Y nos va a generar un sólido. Lo que queremos es calcular el volumen de ese sólido. ¿Estamos? Entonces aquí para no estar ahí bosquejando las gráficas de la función y todo eso, pues podemos generarlas, ¿no? en un programa de cómputo, ¿vale? Como les mostraba hace rato con matemática, ¿vale? Pero bueno, eso ya ustedes lo hacen, ¿no? Aparte, yo voy a poner un bosquejo de la gráfica de la función. Entonces, y igual a 1/8 de x al cubo es una gráfica muy parecida a y igual a x al cubo, o sea, es más o menos de esta forma, ¿vale? Perdón, Pero, profe. dígame. X1, X2 y X3 son las intersecciones de esas dos Sí, funciones. sí, o sea, es la Ok, solución de esta ecuación, ¿no? Para cualesquiera de estos valores, esta ecuación es válida. gracias. Sí. Y luego la recta y igual a 2x pasa por el origen, ¿no? Entonces, y tiene pendiente positiva, entonces más o menos sería así. Pero, nada más que, a ver. Ya sé, mejor voy a dibujar primero la recta, quedaría más o menos así. Y luego dibujo
la gráfica de Y. Entonces ahí va. Uy. Así quedaría más o menos, la región, más o menos. ¿Qué sigue? Bueno, pues la región que está limitada es lo que voy a dibujar ahorita de rojo. O sea, estas son las regiones. ¿Sale? Pero como el eje de rotación es Y, o sea, el eje de rotación es Y, o sea, aquí incluso, a veces en algunas literaturas, en algunos lados se muestra el eje de rotación de esta forma, ¿no? O sea, alrededor del eje ponemos como una especie de medio círculo con una flecha apuntando, ¿no? Que indica que ahí va a girar. Esa región gira y entonces genera un sólido, ¿no? Sabemos cuáles son los puntos de intersección sobre X, o sea, el origen, el 0, el 2, perdón, el 4, que sería este de aquí, y el menos 4, que sería este otro de acá, ¿sale? Este de acá, menos 4. Pero como vamos a rotar alrededor del eje Y, o sea, ¿qué es lo que nos convendría hacer? ¿Integrar con respecto a Y o integrar con respecto a X? ¿Qué se les ocurre? Con respecto Con respecto a Y, porque es el eje de rotación. Fíjense, o sea, ya aquí podemos ver que el eje de rotación influye mucho en qué es lo que debemos de seleccionar. O sea, de dónde tenemos que seleccionar el diferencial, o la base del rectángulo. ¿No? Entonces, bueno, pues hacemos un triángulo significativo, perdón, un rectángulo significativo, pero antes de hacer eso, hay dos perspectivas diferentes. ¿Se dan cuenta? O sea, una es calcular el volumen en el primer cuadrante y otra en el segundo cuadrante. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, formalmente, así como está aquí dibujado, tendríamos que dividir el problema en dos partes. O sea, para esta región que vamos a llamarle A1 y para esta otra región que vamos a llamarle A2, ¿vale? Calculamos dos volúmenes, ¿no? O sea, calculamos el volumen de la región 1 y calculamos el volumen de la región 2. ¿Por qué? Porque va a estar generado de manera similar, pero completamente diferente, ¿no? O sea, ahí está. Voy a dibujar el rectángulo. Profe, tengo una duda. Rectángulo, ajá. ¿No podemos como intuir que son iguales? No sé cómo hacerlo para un área y luego nada más multiplicarlo por 2. ¿Geométricamente no son iguales? Ah, bueno, ajá. ¿Y cuál es la justificación de eso? No sé. Eso quería comentarlo al final. Pero, o sea, hay una justificación que sí, o sea, nos puede dar nos puede dar idea de eso, ¿no? ¿Cuál sería la justificación? Profe, Ajá. ¿sería tal vez el calcular su área? Bueno, una de ellas es calcular el área, ¿no? Pero es un poquito más elemental la justificación. Lo que Es pasa. simétrica, ¿no, profe? Con respecto ¿Perdón? a la gráfica, 1/8 de x cúbica es simétrica con respecto al origen. Bueno, de hecho sí, pero formalmente, más bien, son impares las dos funciones, ¿no? Se dice que son simétricas cuando son pares. Ajá, o sea, par, por ejemplo, o sea, el valor que tenga de x aquí es f par, vamos a poner así, f de x, función par, si f evaluada en x es igual a f evaluada en menos x. F es impar. ¿Eso no lo vieron en cálculo? Sí. Sí. Ajá. Si f evaluada en x es el negativo de f en menos x. Ajá. Entonces, esta función es impar. ¿Vale? Las dos, de hecho, las dos son funciones impares. Entonces, por ahí va la idea. O sea, si las funciones, ambas funciones son pares, se puede hacer calculando el volumen de una y multiplicando por dos.
Si las dos funciones son impares, entonces se puede calcular el volumen de una región y multiplicar por 2 el resultado, ¿no? Pero ambas tienen que cumplir el criterio, ¿vale? Pero, bueno, o sea, lo que quiero transmitirles aquí es que no es necesario tanto formalismo para poder resolver el problema. O sea, nos podemos ir a lo práctico, a lo concreto, por así decirlo. Entonces, pueden utilizar sus ideas, pero tienen que estar bien planteadas. Entonces, en este caso, si no alcanzan a ver a nivel teórico esas justificaciones, pues entonces habría que hacerlo así, ¿no? Entonces, fíjense, para el primer volumen, para el de A, ¿no? O sea, vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Esta parte de aquí, ¿cómo la veríamos, no? Vamos a ponerlo de este lado. Entonces, vuelvo a repetir aquí los ejes. ¿Sí? Y aquí nada más vamos a dibujar el rectángulo. Cualquier punto que esté en la parte inferior del rectángulo, vamos a decir la parte inferior, está sobre la recta. ¿Estamos de acuerdo? O sea, está sobre Y. Vamos a poner aquí Y igual a 2X. Y cualquier punto que esté en la parte superior del rectángulo sería 1/8, o sea, Y igual a 1/8 de X al cubo. ¿Cuál es la distancia menor? Pues la distancia que hay desde el eje de rotación hasta Y igual a 2X. Entonces, R1 es igual a 2X. ¿Estamos de acuerdo? Y la distancia mayor es la que hay desde el eje de rotación, hasta Y igual a 1/8 de X al cubo. Entonces, R2 es 1/8 de X al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el volumen 1 sería la integral de dónde a dónde. Todavía no hemos calculado las coordenadas Y, ¿verdad? O sea, para Y es 0. Sí, pero cuando X vale 4, ¿cuánto vale Y? En cualquiera de los dos casos. Vale 8, ¿no? 8. Entonces, la integral va de 0 a 8. ¿Sí colocado por qué el 8? Entonces, sería pi multiplicado por el radio mayor, pero ojo, ¿no? Como estamos calculando con respecto a Y, entonces los radios tienen que quedar escritos con respecto a Y, ¿no? ¿Vale? Entonces, el radio mayor, ¿cuánto sería? Pues despejando a la X, serían 2Y a la 1/3, ¿no? Perdón, sí, 2Y, nada más la Y a la 1/3. ¿Sale? ¿Qué sería el radio 2? Pues tendríamos aquí 2Y a la 1/3 al cuadrado, menos, despejando a X de aquí, sería 1/2 de Y, ¿no? Entonces sería menos 1/2 de Y al cuadrado. Ajá. Cerramos el corchete. ¿Sí? Diferencial de Y. ¿Sale? Y nos aventamos el cálculo, ¿no? Ahora, antes de empezar a desarrollarlo, voy a explicarles la última parte, ¿no? Que es la parte que está aquí abajo. Y voy a repetirlo aquí abajo, ¿no? Pero ya nada más al nivel de los rectángulos. En este caso, lo veríamos así, ¿no? Y el eje de rotación, o sea, aquí también valdría la pena quizás ponerlo de esta forma, ¿no? O sea, el eje de rotación es el eje vertical. Entonces dibujamos el triángulo, perdón, yo estoy necio con el triángulo, el rectángulo, ¿no? Y sabemos que cualquier punto que está en la parte inferior del rectángulo es un punto de la recta, ¿verdad? ¿Estamos? Fíjense lo que estoy poniendo ahí. Entonces el radio 1 corresponde a la primera gráfica, que es 2X, a la de la recta. Y el punto que está más alejado, ¿a quién corresponde? A R2, que es 1/8 de X al cubo. Entonces, fíjense, cuando establecemos el cálculo, que de todas formas recuerden que
las distancias, o más bien las gráficas tienen que quedar escritas en términos de y, porque vamos a integrar con respecto a y. La integral iría ahora de menos 8 a 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando x es igual a menos 4, en cualquiera de los dos casos, ya sea en este de aquí o en este de acá, el resultado es menos 8. Y cuando x es igual con 0, en cualquiera de los dos, y es igual con 0. Entonces la integral va de menos 8 a 0. De pi multiplicado por el radio mayor, que nuevamente es este de acá, o sea, es 2y a la 1/3 al cuadrado, menos 1/2 de y al cuadrado, diferencial de y. Y fíjense que aquí es donde nos podríamos dar cuenta de lo que habíamos comentado hace rato, ¿no? Pero ya formal, o sea, quizás no por un argumento teórico, sino ya formal desde la integral, visto desde la misma integral. Las dos son las mismas integrales, ¿no? Lo único que está cambiando, ¿qué es lo único que está cambiando? Pues los límites de integración. Pero si los límites de integración miden lo mismo, entonces la integral va a valer lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Profe, tengo una duda. Dígame. Ajá. ¿Por qué es 2y al cubo? ¿Por qué es 2y al cubo? No, es 2y a la 1/3. Ah, sí, perdón, a la 1/3. La 1/3. Es al despejarla la x de la expresión. ¿Vale? Yo tengo una duda, profe. ¿Por qué los límites van de menos 8 a 8? Ah, bueno, aquí hay que ver el zoom en cada una de esas partes, ¿no? O sea, si aquí dibujamos el rectángulo, ¿cuáles son los límites, no? O sea, el límite va en x de menos 4 a 0. Pero para saber en y, lo que hay que hacer es sustituir la x en cualquiera de las dos, porque aquí se intersectan. ¿Sí? Entonces, cuando x es igual a 4, cuando x es igual a menos 4, como y es igual a 2x, o y es igual a 1/8 de x al cubo, entonces en cualquiera de los dos casos el resultado es igual a menos 8, cuando x es igual a menos 4. Cuando x es igual a 4, sucede lo mismo, que es esta parte de aquí. ¿Sale? Sí, es que se me fue, pensaba como que estábamos integrando en x y decía, pues es 4, ¿por qué se convirtió en 8? Pero sí, ya. Exacto. Ahí está el... Profe, una pregunta. Yo me perdí cuando, ¿cómo lo puedo decir? ¿En qué o por qué está rotando en el eje de las Y's? O sea, porque lo dice el problema nada más. Sí, lo dice el problema. O sea, no es como tal que nosotros digamos, puede rotar nada más en el eje de las Y, sino también en X o algo así, ¿no? No, porque el volumen no va a ser el mismo. O sea, si rota alrededor de otro eje, el volumen no va a ser el mismo. De hecho, el ejemplo anterior sirve para eso. Hace rato, este resultado no es el mismo que habíamos obtenido en la clase anterior. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Vale? Bueno, si lo calcularon, no es el mismo. Ok, gracias. Sí, si no hay de qué. Bueno. Entonces ahora, solamente faltaría que me indiquen cuáles son los números, ¿no? Para dejarlo ahí establecido, el resultado. Si no, ya lo hacen ustedes por su cuenta. Y bueno, yo creo que algo que valdría la pena que realicen, que les propongo, son dos cosas. Una, voy a ponerlo como ejercicios. Uno, repetir el ejercicio si el eje de rotación es el eje X. Número 2, repetir el ejercicio tomando como eje de rotación la recta X igual a menos 5. O
sea, en el primer caso el eje de rotación es X, pero en el segundo caso el eje de rotación es la recta X igual a -5. Entonces, ¿cómo va a cambiar? O sea, ahí hay que tener mucho cuidado con las distancias, nada más, ¿no? O sea, cómo cambian. Y nuevamente con el uso de los rectángulos. ¿Dónde están los rectángulos para poder ver precisamente la situación? ¿Sale? ¿Profe, hay ejercicios de esto en el libro? Sí. Bueno, por ejemplo, lo de áreas quedó en la sección 6.1, ¿no? Aquí más ejercicios serían de la sección 6.2. Pero recuerden que estos ejercicios, de lo que estamos estudiando ahorita como aplicaciones, no les voy a pedir que me entreguen evidencia. Ajá. Entonces ahí ustedes revisan o profundizan o avanzan cuanto gusten. ¿Vale? Es -5, ¿verdad? Sí, -5. Gracias. este, 8y a la 1/3, todo, ¿no? 8y a la 1/3, todo, ¿no? ¿Qué se refiere a eso? Ah, pues es lo mismo, ¿sí? Es raíz cúbica, ¿no? La raíz cúbica de 8. Muy bien. Entonces, hay otra perspectiva, ¿no? O sea, tenemos esta perspectiva, que es la más común, pero hay otra perspectiva adicional. Ajá, vamos a ver un poquito. A veces a esta técnica le llaman la técnica o el método de las arandelas. Ajá. Alternativa. El método de las arandelas. Es otra forma de calcular el volumen, ¿no? Voy a ponerlo así. Otra forma de calcular el volumen de los sólidos de revolución es considerando secciones cilíndricas de volumen. La idea es más o menos parecida a lo que acabamos de estudiar cuando, voy a ponerlo así, parecido al caso de volumen generado por la región acotada entre dos gráficas. Es parecido, pero no es exactamente el mismo, ajá, porque en ese caso, en el del volumen generado por la región acotada entre dos gráficas, el alto del cilindro, si lo quieren ver así, o sea, se forma un cilindro, pero su altura o su ancho es el del delta de X, es el diferencial. Ajá. Entonces, el alto o la altura, voy a ponerlo así como la altura del cilindro es el diferencial. Ajá. Es el diferencial o bien el delta, ¿no? El delta de X o delta de Y, según sea el caso. Entonces ahí es donde está o donde radica la diferencia más o menos en este método. Lo que hay que tomar como base es precisamente el volumen de un cilindro, pero completo, ¿no? O sea, nosotros ya vimos cómo sería el volumen de un cilindro. Yo voy a tratar de hacer la representación geométrica, pero este cilindro
pues tiene una altura considerable, por así decirlo, ¿no? O va a tener una altura considerable. Pues, ahí está, más o menos, ¿no? En la base, bueno, esto lo veríamos por atrás, ¿no? Y en la base, pues veríamos que el cilindro es hueco, ¿sale? Entonces aquí también sería una recta, ¿no? Bueno, no lo voy a apuntar ahí porque me sale muy chueco, pero aquí voy a ponerlo más tenue, mejor. Va a quedar una línea que conecta esta parte de acá, ¿no? Y esta otra línea que conecta esta otra parte, ¿no? Entonces el cilindro es hueco. Tenemos dos radios, pero fundamentalmente una altura. ¿Vale? O sea, aquí, entre la base y la cima, por así decirlo, del cilindro, pues tenemos una altura, ¿no? Vamos a ponerlo así como H. Del centro del cilindro, pues hay dos secciones, una que es el radio mayor, o sea, la distancia que está más alejada del eje del cilindro. Voy a poner el color rojo, como lo puse la vez pasada, R2, lo voy a llamar. Y otro radio que es le decimos el radio menor. ¿Sí? O sea, la distancia que hay desde el centro del cilindro hasta la parte hueca, ¿no? La circunferencia hueca del cilindro. Entonces, el volumen del cilindro es, perdón ahí por la letra, ¿no? El volumen del cilindro es pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado multiplicado por H, ¿vale? Ese es el volumen, ¿sí estamos de acuerdo? Fíjense que ahí está donde radica lo mismo que veíamos hace rato. ¿Quién era el H? O sea, en lugar de escribir H decíamos es delta de X o diferencial de X, ¿no? En lugar de escribir la H. Entonces espero que lo que escribí ahí como argumento pues sirva para ver la diferencia en esta parte. Solo que aquí, bajo esta perspectiva, vamos a manipular algebraicamente las cosas. Ajá. En este caso, el diferencial lo tomaríamos como el grosor de la región cilíndrica, ¿no? O sea, imagínense cualquier vaso, ¿no? ¿Están de acuerdo que un vaso, si ustedes le quitan la base al vaso, es un cilindro, ¿ah? Un cilindro hueco. Pero ese cilindro tiene un grosor, que es el grosor del vaso. De hecho, el vaso nos sirve como un buen ejemplo para esa parte, ¿no? En este sentido, el ancho, ¿sí? Voy a ponerlo aquí como que la distancia que hay entre el radio mayor y el radio menor va a ser el diferencial o el delta de X, vamos a llamarle delta de X, ¿vale? Esa sería la diferencia. Entonces, de cierta manera vamos a ver cuál es la diferencia. Si están ustedes de acuerdo, el delta de X sería la diferencia que hay entre R2 y R1, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre el radio mayor y el radio menor. Ahora observen. R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado es una diferencia de cuadrado, o sea, sería R2 menos R1 multiplicada por R2 más R1. ¿Sale? Entonces aquí en R2 menos R1 ya tenemos el delta de X, o el diferencial. ¿Sale? Esto implica, vamos a poner aquí, esto implica que V es pi, ¿verdad? Por el diferencial de X, o delta de X, multiplicado por R2 más R1, multiplicado por H. ¿Sale? Pero este R2 más R1, fíjense, vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos en las integrales cuando faltaban constantes. Vamos a ponerle un medio y vamos a multiplicar por 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues prácticamente nada, ¿no? O sea, si multiplico por un medio y multiplico por 2, estoy multiplicando por 1. Entonces, fundamentalmente no estamos haciendo nada. Pero esto lo hacemos para redistribuir el producto. O sea, sería pi por delta de X por R2 más R1 dividida entre 2 por 2 veces H. ¿Sale? Entonces, reordenando términos, bueno, aquí el R2 más R1 dividido entre 2 le vamos a llamar R en lo general, ¿no? O sea, aquí podríamos sea R igual a R2 más R1 dividido entre 2. ¿Quién me dice que es R2 más R1? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué representa?
como Punto, objeto punto. matemático. Ajá. ¿Qué cosa, Daniel? Sería para calcular el punto medio. Sería el punto medio o el promedio, ¿no? Sería la media de los dos, ¿sale? Entonces, como la media, la definimos como R, ¿sale? Y entonces, reordenando términos y todo, el volumen estaría expresado como 2 veces pi por h por r, vamos a poner 2 pi r h, así, por delta de x. O sea, de esta manera estaría reexpresado el volumen, ¿no? No, así quedaría reexpresado el volumen. Y esto lo vamos a utilizar en concreto para calcular el volumen de ciertas regiones, ¿no? Fíjense, ahorita lo vemos, ¿no? En un ejemplo. O sea, ¿cómo utilizaríamos esta formulación bajo esta perspectiva? Ejemplo. Calcule el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por sería, déjenme buscar, y igual a 2x menos x al cuadrado y el eje x, en concreto. Y el eje x alrededor, al rotar alrededor del eje y, ¿vale? Alrededor del eje vertical. Entonces, fíjense, ¿qué figura geométrica representa la primera ecuación? Una parábola que abre hacia abajo. Hacia abajo, ¿sale? Es una parábola que hacia abajo. Para ver el vértice de la parábola tendríamos que completar cuadrados y cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hacen ustedes, ¿sale? Pasa por 0. Si x es igual con 0, y es igual con 0, al menos tenemos un punto, por así decirlo, ¿no? Y el otro punto, pues sería cuando 2x menos x al cuadrado es igual con 0, que de hecho sería x igual a 2, ¿no? Cuando x es igual a 2, cruce también el eje. O sea, los cruces con el eje de x son el origen y x igual con 2. Entonces, o sea, en 0 y en 2 hay cruce. Entonces voy a dibujar esa parábola de color rojo, voy a tratar de bosquejarlo así de esta manera. O sea, esa sería la parábola, más o menos, no está bien, más bien parece un medio de circunferencia, ¿no? Y el eje X, pues sería precisamente lo que está encima de la línea azul, que es el eje X, ¿no? Tal cual. Entonces, la región que va a rotar es precisamente esta de aquí, todo esto de aquí. Pero ahora, ojo, el eje de rotación es el eje Y. Entonces, se dan cuenta, si nosotros tratamos de establecer el cálculo de la misma forma que hicimos con los ejemplos anteriores, pues tendríamos que dibujar un rectángulo cuya base inferior y cuya base superior, fíjense bien, este es el argumento del por qué vale la pena o por qué utilizamos esta otra perspectiva. La base del rectángulo con respecto al eje Y está sobre la misma gráfica que el tope del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la base y la cima del rectángulo, si lo quieren ver así, o la parte inferior y la parte superior del rectángulo están sobre la misma gráfica. Ajá. Y si tratamos de calcular la distancia, ¿qué va a pasar, no? O sea, el radio menor, si lo hacemos con la misma perspectiva, el radio menor, pues es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la gráfica 2x menos x al cuadrado, ¿no? Y resulta que la distancia desde el eje hasta el tope del rectángulo es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, al calcular la diferencia, ¿qué va a pasar? Se va a anular, ¿estamos de acuerdo? O sea, como que bajo esta perspectiva se anula. ¿Sí me siguen la idea? Por lo tanto, habría que cambiar el enfoque, ¿sí? Entonces, el enfoque en este caso nos va a decir, bueno,
no tomes un rectángulo cuya base sea perpendicular al eje de rotación, ¿verdad? O sea, toma un rectángulo cuya altura, vamos a ponerlo así, cuya altura sea paralela al eje de rotación. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Entonces, este rectángulo tendría ancho delta de x porque está colocado sobre el eje x, que vuelvo a insistir, no es el eje de rotación. ¿Qué va a pasar? Que nosotros para este rectángulo podemos calcular su altura y va a ser la misma siempre. ¿Cuál es la altura del rectángulo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale h? Sería 2x menos x cuadrada, ¿no? Exactamente, 2x menos x cuadrada. ¿Sí? Lo que sea que valga x es 2x menos x al cuadrado, que sería el tope. Y en cualquier rectángulo que ustedes generen aquí dentro de la región, esa va a ser su altura, o sea, el tope, ¿no? ¿Cuál es el tope? Pues la gráfica de 2x menos x al cuadrado, esa es la altura. Ahora, cuando hagamos rotarlo, ¿no? Cuando rotemos la región, por ejemplo, va a dar un ciclo hasta acá, ¿no? Y entonces se generaría más o menos el siguiente. Ahí nada más estoy mostrando la mitad, ¿no? Si le damos la vuelta completa, pues se genera todo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí es donde vemos el radio, ¿no? ¿Cuál es el radio menor? ¿Cuál es el radio mayor? Pues ahí ya no tenemos que preocuparnos. ¿Sí? En realidad ya no tenemos que preocuparnos por eso. ¿No? ¿Por qué? Ahí va. Recuerden que R es el punto medio entre el radio menor y el radio mayor. ¿Cuál sería el radio menor y el radio mayor de este? Pues sería cualquier coordenada X, ¿estamos de acuerdo? O sea, si tomamos como referencia un valor, cualquier valor que está en el subintervalo, ¿no? Por ejemplo, y lo hago a propósito, el que está en medio, pues ese sería justamente la R, ¿no? O sea, R, lo voy a señalar así, R sería igual a X, cualquier coordenada sobre el eje de las X. ¿Vale? Y entonces el volumen, vamos a poner aquí el volumen, lo calcularíamos como la integral desde 0 hasta 2, que son los límites de la región, desde 0 hasta 2, de 2pi multiplicada por x, que es, vuelvo a insistir, es cualquier punto, en particular sería el punto medio, pero es cualquier punto que está entre los dos radios. ¿Están de acuerdo que los dos radios serían esta parte que estoy señalando aquí en este momento? Voy a volver a señalarla. Esta parte de aquí es el radio inferior y este es el radio mayor. Pero recuerden que R, específicamente esa R que aparece ahí, es el punto medio entre esos dos. Y el punto medio estamos considerando que al ser un diferencial, al ser algo muy pequeño, pues lo podemos considerar con la misma variable X, o sea, cualquier variable X, ¿estamos? Y H, pues es la función, ¿no? Que en este caso es 2x menos x al cuadrado. Delta de x, que el delta de x en integrales es el diferencial de x, ¿no? ¿Cómo ven con eso? Bajo esa perspectiva. A mí me quedó un poco de duda en el radio. Fíjenselo, es que para poder entenderlo bien, ahí hay que echarle imaginación porque, pues no, o sea, tenemos que generar la figura de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, aquí, por eso repito, ese rectángulo lo repito de este lado, ¿no? Aquí. Haga de cuenta que es el mismo, ¿no? Reflejado en un espejo, por así decirlo. Pero cuando hacemos rotarlo, lo que decimos es que generamos pues un cilindro, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, si dibujamos el cilindro completo, lo voy a poner acá abajo, o sea, de aquí me voy a ir hacia una representación desde una vista superior, vamos a hacerlo así, ¿no? Desde la parte superior lo veríamos así. Uy, perdón por tratar de hacerlo un poquito más decente, ¿no? El dibujo. Dibujo bien feo, pero bueno, espero que lo vean, ¿no? Es como si estuviéramos viendo desde arriba el cilindro. Entonces, el centro, el eje, está aquí en medio, ¿no? Ahí está el eje. Dijimos que el radio menor, pues sería la distancia que hay entre el eje de rotación y este punto. Lo estoy dibujando ahorita. Y el radio mayor sería la distancia que hay entre el centro y cualquier parte de la superficie, podemos decir así.
Pero ojo, o sea, por ejemplo, si ahora nos colocamos entre estos dos puntos, que este sería el radio mayor y este sería el radio menor, colocados sobre una recta paralela, o sobre una misma recta, este ancho es el diferencial, precisamente este ancho de aquí, es el ancho de aquí en cualquiera de los puntos, ¿no? Entonces, en particular en este es ese ancho. Y la R es un punto intermedio. Pero ahora, imagínese un vaso, como es lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, ese contorno es el vaso en sí. Entonces, un punto medio del vaso, o sea, ¿cómo lo vería físicamente? Como que no habría cambio, ¿estamos de acuerdo? Otro ejemplo es como si tomaran una hoja de papel, la envolvieran así. ¿Cuál es el ancho de la hoja de papel? Pues es nada, ¿no? Y el punto medio de nada, pues es el mismo nada, por así decirlo. Recuerden que infinitesimalmente el delta de x es un diferencial. Entonces, el punto medio del diferencial, ¿qué cosa sería? Pues sería cualquier punto, sería el mismo x. ¿Ya queda un poquito más claro? Sí, profe. Bueno, si de todas formas todavía hay un poquito de duda o cosas así, no se preocupen, o sea, traten de buscar más ejemplos, traten de ver las figuras, traten de dibujarlas, traten de imaginarse la situación, ¿sabe? En este caso en específico está bastante interesante porque si nosotros hacemos la rotación de esa media parábola, se forma una especie de rosca. De hecho, si fuera una circunferencia, se genera una rosca completamente, ¿no? O sea, a veces es bastante interesante ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el planteamiento de la integral y el cálculo, pues ya se los dejo a ustedes como ejercicio, ¿no? Para que lo establezcan. ¿Alguna duda o algún comentario? Mariana. A mí no me termina de quedar muy claro qué es o sea, qué volumen estamos calculando, el que genera el rectángulo al moverse o toda la figura al moverse. Toda la figura al moverse, porque el rectángulo, o sea, recuerden que el rectángulo nada más es nuestra base, como fue la base para el cálculo de áreas. ¿Qué hacemos? Tomamos un rectángulo y sobre ese rectángulo generamos un volumen, pero ese procedimiento para ese rectángulo lo vamos a repetir por toda la región. Sí, recuerde que la región la dividimos en n intervalos, ¿no? Y para cada uno de esos intervalos repetimos el mismo procedimiento. Y repetir el mismo procedimiento, juntar los resultados y agregarlos, es la integral, ¿no? Recuerden que la integral es una suma. Por ahí va la idea. Jesús. Bueno, a mí lo que no me termina totalmente de entender es el 2, que está al lado del pi, es el único que me causa un poquito de ruido. Ah, ese es un trucazo, ¿no? O sea, es lo que les dije que íbamos a incorporar aquí, que no le estamos haciendo nada, pero nos sirve para conceptualizar esta parte, lo del punto medio. O sea, ¿cuál sería el punto medio del diferencial, ¿no? Lo que les quiero decir. Pero funciona con el punto medio, no con el tercio de la distancia o con un cuarto de la distancia, porque es uniforme, tiene que ser uniforme. Ajá. Entonces, el punto medio es uniforme, o sea, la misma distancia que hay de aquí al centro es la misma que hay del centro al final, ¿no? Por eso se toma el punto medio y por eso es ese 2. ¿Sale? Profe, el 2. Perdón. Sí, Jenny, adelante. El 2pi, bueno, de la integral es por la fórmula del volumen, la que está arriba, de 2pi por r. Bueno, Sí, por el radio por la altura. Sí, exacto. Ah, bueno, gracias. Profe, igual el resultado es en unidades cúbicas, ¿no? Unidades cúbicas, de hecho eso se nos pasó por acá, ¿no? Cuando escribimos esto, el resultado aquí debe de ser en unidades cúbicas, ¿no? Sí, porque estamos calculando un volumen. Bueno, de la integral que acaba de escribir me salió 8/3 de pi unidades cúbicas. Entonces, el volumen es 8/3 de pi en unidades cúbicas. ¿Vale? Entonces ahí es el resultado que nos comparte Fernanda, ya no nos falta verificarlo, ¿no?
Profe, Ya. en la parte del R solamente, bueno, lo que entendí es como manejar un R para no tener el R mayor y el R menor, por así decirlo. Exactamente, como para depurar esa parte. Pero lo que pasa es que ese radio mayor y ese radio menor son de un diferencial, ¿no? Y entonces cuando se trata de un diferencial es como les contaba esto del vaso, ¿no? O sea, piensen en el vaso. Piensen en el ancho de un vaso o piensen en el ancho de una hoja, ¿no? O sea, tomen una hoja de papel, vean el ancho pero me refiero al ancho de la hoja, no de su largo y su altura, ¿no? O sea, del ancho de la hoja, o sea, tal cual así, del borde, si lo quieren. Vean el borde y piensen en el punto medio, ¿no? Si se dan cuenta no habría diferencia. A nivel biológico, ¿no? Si nos podemos ahí analizar, va a haber distancias. Por eso les digo que tiene que ser uniforme. Infinitesimalmente la uniformidad, o sea, el punto medio, pues va a ser precisamente como que la hoja, ¿no? Es como si comprimiéramos, imagínense que comprimen un cuaderno hasta una hoja, ¿no? O sea, esa hoja sería el punto medio, precisamente. Bueno, es cuestión de imaginárselo y también de discutirlo un poquito ahí un rato, ¿no? Pero esta es la concepción, la idea de cómo poder realizarlo. Bueno, lo dejamos ahí. En la siguiente clase vamos a seguir hablando de este tema, vamos a seguirlo desarrollando, para ver si tienen alguna otra duda, cosas que comentar, ¿no? A ver si queda un poquito más claro. Seguimos repasando ahí las ideas, ¿sale? Yo me despido, deseo que tengan excelente fin de semana, aprovechen su puente, bueno, que se diviertan o hagan lo que hagan, pórtense bien, pórtense mal, pero cuídense mucho, ¿vale? Que tengan excelente fin de semana, nos vemos. Gracias, profe. profe, igualmente.